Bueno, saquen sus cosas, vamos a empezar ya. Así terminamos rápido. Bueno, vamos a continuar. Pido perdón porque no me daba cuenta que nos hacían falta algunos casos de factorización. Y habíamos empezado con las ecuaciones, pero nos hacía falta unos casos de factorización, así que los vamos a buscar ahorita. Vamos a ver lo que viene siendo la suma o diferencia de cubos. Igual el día de hoy les voy a habilitar la actividad uno para que con esa repasen para el parcial. Y ahí van a repasar todos los casos de factorización. Les voy a dar más tiempo, ¿verdad? Les voy a dar más tiempo, pero les sugiero que lo hagan antes del parcial para que así aprovechen esa hoja de trabajo para repasar. Bueno, la suma o diferencia de cubos, ¿qué viene siendo? Las características dice, el polinomio posee únicamente dos términos. El segundo término puede ser positivo o negativo, no importa. En otras palabras, los dos términos pueden estar separados ya sea por un signo más o por un signo menos. Los dos términos tienen raíz cúbica exacta. Que bueno, vamos a realizar la primera factorización. Voy a eso aquí, y eso. Bueno, vamos a tener dos pares de paréntesis, pero el segundo par de paréntesis va a depender del primero. Así que para ello vamos a hacer el primer par de paréntesis. Dice, en el primer par de paréntesis va a contener lo siguiente, raíz cúbica del primer término, luego vamos a colocar el signo que separa al binomio. ¿Cuál sería el signo que separa al binomio en esta situación? En este ejemplo, ¿cuál sería? El más. Y luego vamos a poner la raíz cúbica del segundo término. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Así que bueno, vamos a realizar. Bueno, vamos a colocar la raíz cúbica, como dice aquí, del primer término. ¿Cuál es el primer término? ¿8 qué? O 8x a la sexta. ¿Y cuál sería el signo que separa? Más. Raíz cúbica del segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Y al cubo, correcto. Este y cubo. Ahí estamos. Así que luego de ello, vamos a, vamos a operar. En este caso, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? ¿Algún número que multiplicado por el mismo de 8? ¿Cuál sería? Un número que multiplicado por el mismo 3 veces de 8. Número que debe ser multiplicado por el mismo 3 veces. El 2 por 2 4 por 2 8. Bueno, raíz cúbica de x a la sexta. Propiedades de los exponentes, ya los habíamos visto. ¿Cuál sería? Se copia la base y los exponentes se dividen. 6 dividido entre 3, 2. Raíz cúbica de 27, 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, correcto.
Y al cubo, raíz cúbica de y al cubo, y. 3 dividido 3 1 correcto. Ahí estamos. Y de este paréntesis dependo para el siguiente paréntesis. Aquí lo voy a- En el segundo paréntesis me dice lo siguiente. El primer término elevado al cuadrado. ¿Sí? El primer término del primer paréntesis, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Y dice, se coloca el signo contrario del primer paréntesis. Entonces, ¿qué signo voy a poner aquí? Menos. Multiplicación del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Así que vamos a empezar con... Voy a ponerlo en modo de corchetes para empezar. Eso lo voy a cambiar. Bueno, el primer término elevado al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer término, dijimos? 2x, ¿qué? Sí, siempre hay que decir el exponente, no solo la letra. 2x al cuadrado. Elevado al cuadrado. Porque no dice aquí, miren. El primer término elevado al cuadrado. Se coloca el signo contrario. ¿Cuál sería, dijimos? Menos. Multiplicación del primer término por el segundo. ¿Cuál es el primer término? Esto. Por el segundo. ¿Cuál es el segundo? El y. Y dice más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? Es y elevado al cuadrado. Ahí estamos. Ahora procedemos a resolver. Bueno, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. X al cuadrado, ¿cuánto es? X a la cuarta. Correcto. Se copia la base y se multiplican exponentes. Menos 2 por 3, 6. X cuadrado por y. Correcto. X cuadrado y. X cuadrado y. Más 3 al cuadrado, ¿cuánto es? No. 9. Y al cuadrado, ¿cuánto es? Y al cuadrado, ¿cuánto es? Y al cuadrado. Y ahí está. Esa es la factorización, ¿no? Sí lleva un poquito de tiempo, pero por eso les puse aquí los pasos, para que ustedes vean para que no se pierdan. ¿Sí? Para que no se pierdan, les puse ahí los pasos. Este, bueno, ahí está para que copien.
Es- Bueno, vamos a resolver este otro. Mismos pasos, ¿verdad? Raíz cúbica del primer término. Raíz cúbica del primer término. En este, solo que ver, creo fíjate, no sé. Bueno, ¿cuál es el primer término en este caso? 27 algo. 27 algo. Ahí está. Raíz cúbica, ¿verdad? Raíz cúbica de este término. Em, el signo que está separando, ¿qué sería? Menos raíz cúbica del siguiente término. Raíz cúbica, esto es raíz cúbica del siguiente término. ¿Cuál sería? Ajá, b a la novena. B a la novena. Así que nos quedaría raíz cúbica de 27, 3. Raíz cúbica de a al cubo, solo a, correcto. Menos raíz cúbica de 125, 5. Raíz cúbica de b a la 9, b al cubo. Se copia la base, en este caso la base es b, y los exponentes se dividen. 9 dividido 3, 3. Ahí está. Así que de este paréntesis dependemos para el siguiente, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, nos dice el primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? 3a. Correcto, 3a. El primer término otra vez, 3a. El segundo término, ay, recordemos que el signo contrario, ¿verdad? Menos, ahora va a ser más. Y luego el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? 5b al cubo. 5b al cubo. Ahí estamos. Entonces, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. A al cuadrado, ¿cuánto es? A cuadrado. Se copia la base y se multiplican los exponentes. 1 por 2, 2. Más 3 por 5, 15. A por B al cubo, AB al cubo. Más 5 al cuadrado, 25. B al cubo al cuadrado, B a la sexta. Y ahí estamos. B a la sexta. Ahí está. Inicio. Por cuestiones de tiempo, a este solo tómenle foto, por favor, porque así nos pasamos al último tema, para que nos dé tiempo. Tómenle foto y eso lo copio en su casa. ¿Listos? ¿Me tienen la foto? Va.
Bueno, el siguiente tema son casos especiales. Dice, en ocasiones aparecerá casos en los que tendremos que factorizar más de una sola vez. Para ello, debemos identificar el caso que debemos aplicar desde el principio. Y si al observar nuestra respuesta nos damos cuenta que podemos seguir factorizando, procedemos a factorizar con el caso eh, adecuado. Así que vamos a realizar esta operación. Bueno, ¿qué es, digamos, lo que debemos hacer aquí? Cuando nosotros factoricemos, siempre vamos a empezar en el orden en el que nosotros aprendimos. ¿Cuál fue el primer caso de factorización que vimos? ¿Cuál fue el primer caso? Esos eran trinomios. El primer caso de factorización que nosotros vimos fue factor común. Luego de factor común fue factor común por agrupación. Luego de ello fue trinomio cuadrado perfecto. Luego fue trinomio de forma x cuadrado más bx más c. Trinomio de forma ax cuadrado más bx más c. Suma de cubos, diferencia de cubos. Y así que en ese orden vamos a empezar. Primero, nos damos cuenta, es solamente este lo debo hacer una corrección, este no es 2, sino que este es 3. Ahí está, una pequeña corrección. Por eso digo, primero vamos a empezar viendo si tenemos factor común. ¿Tenemos factor común en este trinomio? ¿Tenemos algo que se repitan todos? ¿No? Recordemos, factor común es una letra que esté en todas o un número que divida a todos. El 2 divide a todos, ajá. ¿Y tenemos alguna letra que esté en todos? La X. Entonces vamos a decir resolviendo por factor común. ¿Cuál es la letra que está en todo? La X. Y lo vamos a poner con el exponente más pequeño, que en este caso, ¿cuál es? 2. ¿Y qué número divide a todo? 2. Ahí estamos. Entonces ahora vengo. 2 dividido 2, 1. Ya no lo va a poner. X a la cuarta dividido x cuadrado. X al cuadrado. Se copia la base y se restan los exponentes. Positivo dividido positivo. Digo, 4 dividido 2, 2. X al cubo dividido x cuadrado. X. X elevado a la 1. Pero como el 1 no se pone, solo dejo ahí. Negativo dividido positivo. 70 dividido 2. 35. X cuadrado dividido x cuadrado. X. Va, entonces aquí ya, por así decirlo, ya terminamos de factorizar. Pero nos damos cuenta que aquí todavía tenemos un trinomio. No, porque recordemos que, por ejemplo, ¿cuánto es 4 dividido 4? 1. ¿Y x cuadrado dividido x cuadrado? 1. 35 por 1, 35. Bueno, entonces si nos damos cuenta, todavía tenemos aquí perdón, tenemos aquí un trinomio. Entonces puede ser que todavía factoricemos. Entonces vamos a ver, ¿hay factor común aquí? Ya no, ¿verdad? Ya no hay. ¿Hay factor común por agrupación? Tampoco, porque recordemos que para factor común por agrupación debemos tener 4 o 6 términos. ¿Tenemos alguno de los trinomios? Puede ser. Vamos a ver, ¿es un trinomio cuadrado perfecto? No, porque el trinomio cuadrado perfecto debemos tener raíz cuadrada en el primer término y en el último. Y 35 no tiene raíz cuadrada. Exacto. Ese es el siguiente. Primero debemos ver si es en forma de x cuadrado más b más c. En este caso es ese. Vamos a poner resolviendo trinomio de la forma x cuadrado más b más c.
X cuadrado más BX más C. Así que bueno, vamos a operar. Y recordemos que para resolver ese tipo de trinomios, abro, cierro paréntesis dos veces. Raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Y eso lo pongo en ambos paréntesis. En el primer paréntesis coloco el signo del medio. ¿Cuál sería? Más. En el segundo paréntesis hago multiplicación de signos. Positivo por negativo, negativo. Entonces son dos números que multiplicados en 35. ¿Y qué sería en este caso? ¿Restados o sumados en 2? Tenemos signos diferentes, entonces ¿qué debe hacer? Restados. Dos números que multiplicados den 35 y que restados den 2. ¿Cuánto? 7 y 5, correcto. ¿El 7 debe ser positivo o debe ser negativo? ¿Negativo? Vale. Entonces voy a poner aquí el 7 y aquí el 5, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Positivo por negativo, negativo. 5 por 7, 35. 5 menos 7, ¿cuánto es? Menos 2. Entonces debemos tener cuidado con ese signo. Aquí es al revés, 7 positivo y 5 negativo. Para que en este caso, 7 positivo por 5 negativo menos 35. 7 menos 5, 2 positivo. ¿Ya? Entonces factorizamos una vez y luego factorizamos otra vez. Y ahí está, ¿ven? Y si en caso se pudiera seguir factorizando, se sigue factorizando hasta dejarlo lo más factorizado pues. Ahí está, copien. Bueno, ahí estamos. Les voy a poner un documento resumiendo todos los casos de factorización en los documentos de agosto para que ustedes los puedan revisar en cualquier momento. Así tienen todos los documentos de factorización en un solo documento. Cuarto. Lo voy a poner en agosto.
Y aprovechando, de una vez les voy a activar la actividad.